temas. Uno, la Primera Guerra Mundial, porque vais a ver que incluso si España no fue uno de los beligerantes en la Primera Guerra Mundial, se va a hablar mucho de la Primera Guerra Mundial en estos años en toda Europa, porque fue un acontecimiento terrificante, y estamos a 100 años, entonces una fecha muy redonda para intentar y pensar a lo que fue esta cosa ahí. Y la cosa increíble es que si uno empieza a pensar en la Primera Guerra Mundial, se ve que los problemas que tenemos en Europa hoy tienen sus orígenes en este conflicto, y entonces, sin saberlo, estamos todavía viviendo las sequelas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda cosa, como he dicho fuera, Maimónides, judío, rabino, médico, filósofo, racionalista, pero más que todos ciudadano de esta ciudad de Córdoba, esta Córdoba de la época árabe de Al-Andalus, una Córdoba que mezclaba tres religiones, una Córdoba también extremadamente brillante a nivel de cultura y a nivel de arte, y entonces un homenaje no solo a Maimónides, pero también a esta Córdoba tan importante para todo el medioevo europeo. Pero por eso quiero volver sobre la Primera Guerra Mundial. Yo hace unos años creé un espectáculo que se llamaba Utopía, y intentaba dar la vuelta de dónde había ido la utopía. En Europa había tantas utopías, en todo el siglo XIX era llenísimo de utopías, y entonces, la cosa para mí muy importante era de ver entonces qué fin había hecho las utopías europeas. Utopías que no eran solo políticas, utopías de arte, utopías de ciencia, utopías, y me he dado cuenta que esta Primera Guerra Mundial fue el cementerio de las utopías europeas. La Europa después de este acontecimiento no fue el mismo. Y entonces, punto. Yo vengo de una familia de circo, voy muy orgulloso de esta cosa. Vengo de una familia de circo de muchas generaciones, en cual desde mi infancia mis padres, mis abuelos me habían hablado de esta utopía que era el circo, y que era una utopía típicamente europea. La idea que un hombre o una mujer podía alcanzar cualquier cosa, hasta hacer milagros como los magos, solo por la voluntad y solo por el trabajo. Mi padre me decía siempre, las religiones hacen milagros, pero nunca se puede estar seguro si existen, pero en el circo hacemos milagros, pero porque le hacemos. Y si tú eres malabarista, tú estás haciendo un milagro, pero es un milagro de tu trabajo. Y entonces, hablando más con mis padres, más que todo, sobre el tema, me he dado cuenta que por debajo del circo no era solo una idea de hacer un espectáculo, y entretenimiento, y divertimiento, no, era una filosofía. Mi padre consideraba el circo una catedral laica, donde cada uno de los artistas, y más bien los payasos, eran como sacerdotes a defender una idea que hasta el más humilde de los trabajadores podía volar, podía viajar en todo el mundo, podía hablar muchos idiomas. Yo tengo esto de mi padre, es que he hablado muchos idiomas, y todos mal, pero he hablado muchos idiomas en mi vida. Y la idea era de no tener fronteras. Se ve hasta en los circos, incluso hoy, muchos circos tienen todavía todas las banderas de todos los países del mundo puestas en fila en la entrada, como una manera para atirar a la gente, pero es también una manera de decir que bajo la carpa del circo, todos los hombres, todas las razas son bienvenidos, y que es un espectáculo abierto a todos. Me he dado cuenta lentamente que esto era, era una especie de fósil viviente de una utopía del siglo XIX, que era el internacionalismo, una utopía que era el laicismo, y la idea también de poder volarse de todo, es lo que hacían los payasos. Yo no me daba cuenta al principio de esta educación, pero lentamente sí. Y esta idea
esencial que somos todos iguales, que no hay diferencia de raza, no hay diferencia de cultura, no hay ricos y pobres, somos al principio, nacimos todos iguales. Principio esencial del circo y principio esencial de la izquierda. Empezó entonces con esta, volviendo sobre mi propia educación y mi propio mundo, de hacer un repaso de lo que era esta Primera Guerra Mundial y también de lo que mi abuelo me había contado, porque mi abuelo ha tenido la tragedia de su vida, fue que ha tenido ahí un hombre internacionalista, un hombre que odiaba las fronteras y las separaciones, fue cogido por el ejército francés y ha tenido a luchar contra alemanes y contra austríacos. Cuando su propia mujer, mi abuela, era a mitad austríaca. Un hombre multinacional que se encuentra frente al nacionalismo, y un nacionalismo terrificante. En la Primera Guerra Mundial murieron 25 millones de europeos, casi todos hombres, jóvenes, de entre 17 y 30 años. Una hemorragia terrificante. Pero hablando con mi abuelo también, me he dado cuenta que había ya entonces, en 1914, cuando empiezan los movimientos que llega la guerra, la guerra empieza en verano, todo un movimiento de izquierda de todos los países europeos que no quería esta guerra, en nombre del internacionalismo, en nombre de la hermandad de los trabajadores, en nombre de ideales que eran los ideales del siglo XIX y de la Revolución Francesa. Y estas voces se fueron callándose lentamente, porque de cualquier parte los que mandaban manejaban el nacionalismo, y este nacionalismo empezó a ir por encima a los ideales de internacionalistas, y finalmente consiguieron lo que mi abuelo era muy consciente y muy seguro que fue así. Mi abuelo me contaba que esto de esta guerra fue una manipulación de las clases altas de la aristocracia contra las clases populares para dividirle entre alemanes, austríacos, franceses, italianos y todo, porque estas clases tenían mucho miedo de una revolución posible donde las clases obreras podían asociarse y echar a los ricos como los franceses habían ya hecho en la Revolución Francesa, apenas 100 años antes. Y entonces, una idea de muchos de los combatentes que esta guerra era totalmente injusto, inútil y al servicio del gran capital. Pero el peor todavía para mi abuelo es ver a sus compañeros, amigos, internacionalistas, que después de un mes o 2 meses de guerra empiezan a decir: los alemanes son cabrones, los austríacos son monstruos, y creerse a las propagandas y perder totalmente el punto de vista inicial y transformarse en lo que las clases dirigentes querían, es decir, unos zombies nacionalistas y totalmente presos por los combatimientos, perdiendo toda su humanidad y perdiendo también su visión política. Hay que también recordar que fue esta terrible sangría, que ha hecho nacer la revolución violenta, como por ejemplo la Revolución Rusa. La Revolución Rusa en 1917 nace a raíz de una terrible derrota del ejército ruso frente a los alemanes, con millones de soldados rusos muertos, con millones de soldados rusos también sin comida, sin organización, y poniendo en evidencia la bancarrota moral de sus líderes, del zar, de la aristocracia, que estaban todavía en Moscú comiéndose caviar y bebiéndose champán, mientras su pueblo estaba muriendo en las trincheras. Y esto cabreo que nace de esta lucha tan horrible, en mi opinión, hasta empuja a las ideas nobles del socialismo hasta un extremismo que nos hace llegar a Stalin.
Cuando se habla de Stalin como un monstruo, es cierto, lo era. Cuando habla de Stalin como el comunismo ruso, un lugar donde millones de personas han muerto en nombre del comunismo, es también verdad, pero han muerto porque los clases aristocráticos y dirigentes han dado el ejemplo con la Primera Guerra Mundial. Es decir, era fácil de matar en la Primera Guerra Mundial, millones de personas han muerto en la Primera Guerra Mundial, y entonces, un año o 2 años más tarde, la violenta revolución rusa era solo una continuación de lo que el pueblo había aprendido en esta Primera Guerra Mundial. Hasta la idea del holocausto y del exterminio de los judíos nace en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Ahora lo que voy a decir son puntos polémicos y cada uno a tomar su responsabilidad frente a mis palabras, pero he mirado mucho en esta historia y se ve que durante la Primera Guerra Mundial nacía en las tropas alemanes y austríacos una idea, más bien al final de la guerra, que los alemanes podrían haberlo visto esta guerra si no fue por lo que los alemanes llaman el golpe de el cuchillo en la espalda del ejército alemán por parte de la comunidad judía. Verdad o no, pero lo que era seguro es que muchos de los oficiales y muchos de los soldados tenían la sensación que la guerra y más bien el financiamiento de la guerra, que era en manos de las bancas, y muchas de las bancas los mismos que son hoy en día, que existen, es decir, estas bancas que nacen en el siglo XIX, bancas en gran parte de propiedad de los judíos, y que ellos han prestado dinero al gobierno inglés, al gobierno francés, al gobierno alemán, austríaco, porque sin dinero no se hace guerras, hay que pagar cada arma que se dispara, viene fabricado y hay que pagarlo, y las naciones necesitan dinero. Hasta el Imperio Británico tan poderoso pensaba que la guerra acababa en 2 años, en 16, y ya no tenía presupuesto en 17 de continuar la guerra. Y a este punto, entonces, la idea entre los soldados alemanes, que a la mitad, en 1916, los banqueros judíos habían favorecido el Imperio Británico y no le habían dado dinero al gobierno alemán por hechos complicados y del otro lado no tan complicados, con la idea que en este momento el mundo sionista estaba negociando con los ingleses de poder tener Palestina. Palestina era parte de la Turquía. Turquía era aliado con la Alemania y Austria. Y entonces la sensación de los soldados que estaban perdiendo todos sus amigos, millones de muertos disparando en estas trincheras, y la idea que había una comunidad que estaba trabajando contra ellos, que eran alemanes también, pero alemanes que se habían vendido al enemigo. Uno de los oficiales que estaban ahí era un joven teniente que se llamaba Hitler, que fue herido 3 veces en esta guerra, y él, como muchos de sus compañeros, vivido y acogido esta historia totalmente como suyo, y con una idea de vengarse después de la guerra. Y si entonces hay una explicación de cómo un pueblo puede dejar a millones de personas en campos de exterminio, es que detrás necesita un odio, y el odio hay una explicación, es el odio que nació en esta Primera Guerra Mundial, una guerra tan horrorosa. Yo, como he dicho, he tenido los cuentos narrativos de esto por mi abuelo, que contaba mucho de lo que había pasado, y tengo una foto aquí fotocopiado de mi abuelo en la batalla de Verdun con un perro sobre la cabeza. Como he dicho antes, y lo he utilizado en mis espectáculos esta foto, para mí es muy simbólico esta foto. Mi abuelo, que odiaba todo lo que pasaba ahí, que había visto, eran 3 socios, 3 payasos que fueron cogidos a la guerra juntos,
y sus dos otros fueron matados en la guerra, visto morir a sus compañeros, en una guerra que no quería, en una guerra que odiaba. Y una noche, en la batalla de Verdun, donde 750.000 personas han muerto en tan solo 10 meses, 750.000 chicos jóvenes, alemanes, franceses, austríacos, algunos ingleses. Una noche oye, entre los alemanes eran a 300 metros de los trincheras que eran adelante, era una guerra terrible de posiciones y de trincheras. Un perro que estaba herido, estaba entre los alemanes y los franceses, y él, como hombre de circo y amando los animales, decidió de salvar el perro, arriesgando su vida, y al salir de la trinchera, caminar con todos los soldados franceses que estaban ahí mirando, pensando que era un loco, y consigue coger el perro y volver atrás. Y esto, pero después se quedó en esto, son las trincheras atrás, y se quedó, y mi abuelo me ha dicho que ha salvado su sanidad mental y su visión humanista con esto pero, porque el pero era la única cosa normal en todo lo que le rodeaba. Y el pero, como buen hombre de circo, ha aprendido cosas y tal, y esta cosa de poner el pero en equilibrio y hacer reír a todos los otros soldados, y esto fue pequeño momento de humanismo en una situación totalmente absurda. Pero mi abuelo me contaba también una cosa muy simbólica. Y dice que cuando ha vuelto todos los soldados franceses le han dicho: tú has tenido una suerte de los cojones, porque los alemanes no te han visto y podían haberte matado. Y mi abuelo me ha dicho que él, cuando ha cogido el perro, era a lo mejor a 50 metros de los alemanes, y él ha visto los alemanes, y le ha dicho: y estoy seguro que los alemanes me han visto también, y no le han disparado. Y yo he dicho: abuelo, pero ¿y por qué no le han disparado? Y dice: porque los alemanes aman los perros, y cuando han visto a alguien salvar un perro, han tenido respeto por esta persona. Y entonces, esta idea del humanismo por encima de todas las tragedias de esta Primera Guerra Mundial, lo he tenido directamente, testigo directamente de mi abuelo. Y entonces, para volver a tener la idea general de lo que estoy intentando de decir, entraron en la Primera Guerra Mundial una Europa lleno de ilusiones, lleno de movimientos revolucionarios, pero dulces finalmente. Es la revolución de Julio Verne y sus novelas, es la revolución de los grandes músicos, hasta de gente como Eric Satie, o mucho modernismo, la revolución de los pintores, del impresionismo, todo esto estaba ahí, muy inteligente, muy nuevo, muy actual, y de repente las clases dirigentes tienen miedo de todo esto, no quieren perder sus privilegios, y empiezan a manejar una situación para hacer nacer un nacionalismo, y que le ha ido de mano. Y le ha ido de mano, pero hasta un cierto punto, porque al fin de los 25 millones de personas muertas en la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos eran banqueros? ¿Cuántos eran aristócratas? Ninguno. Los que han muerto son los pobres, los que han muerto son la gente de humildes de clases, son los mismos enemigos. Y a la fin se puede también ver muy bien en la posición del Papa Benedetto XV. Si Benedetto XVI se llamaba XVI, era en el norte del XV. Y el Papa Benedetto XV era el Papa de la Primera Guerra Mundial. No lo olvidamos que Austria era y es hoy todavía uno de los países más católicos que se puede imaginar. Es muy católico. Italia, un país católico por excelencia. Bien, Austria e Italia se han matado entre ellos en las montañas a la batalla de Caporetto. Unos 250.000 italianos han muerto en pocos meses, matados por católicos.
y los italianos católicos mataban a los austríacos. Y también en la batalla de Verdun, esta grande Francia laica era también todavía hoy muy católica la Francia. Y entonces, muchos países profundamente católicos matándose entre ellos. ¿Y qué ha hecho el Papa Benedetto XV? Nada. No ha hecho nada. No se ha oído una palabra para pedir la paz. No se ha ido, podría haber ido a la batalla de Verdun, puede ser medio, podría haber sido un acto extremadamente llamativo. No, estaban ahí tranquilamente tomando pastelitos y café, sentados en el Vaticano, mientras los católicos se mataban entre ellos. Sospecho también que él era muy de acuerdo con los aristócratas y muy de acuerdo con la gente poderosa y pensar que el enemigo no era el malo, no era el hecho que los católicos se mataban, pero el mal era que el comunismo o el socialismo podía ganar y de esta manera Europa perdía el contacto con el catolicismo. Y entonces ha preferido ver 25 millones de personas matados para mantener el orden y para mantener la iglesia que intervenir y salvar la situación. Este año seguramente va a haber muchas muestras, muchas discusiones y conferencias sobre el tema, menos en España, porque no ha tocado España de la misma manera, pero en Francia, en Alemania, es el argumento número uno de esto, y yo quería ir adelante y adelantar a ellos hablándolo de esto aquí mismo. Pero podemos también decir que incluso si España no fue uno de los combatientes, de España ha sido la guerra civil española es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque de la misma manera la Segunda República tenía todas estas utopías, pero que siguió todavía en España, porque sin todos estos muertos de la Primera Guerra Mundial, la España tenía todavía utopía, era a lo mejor el único país, el último país en Europa a mantener esta ilusión. Llega la Segunda República y las fuerzas conservadoras han visto lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, los muertos, han visto también la Revolución Rusa y tenían mucho miedo de todo esto. Y entonces, a este punto han decidido bloquear esta cosa y acabar inmediatamente con la cosa en la Segunda República. Yo estoy seguro que sin la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa lo hubiera hecho, pero de una manera más democrática y no così violento y così veloz. Que las transformaciones se hubieran hecho mucho más lentamente, a lo mejor más seguro, y a lo mejor seguramente la guerra civil en España no lo hubiera pasado de esta manera. Y entonces, algo que nos toca a todos, algo y esta esperanza perdida. Aquí hace poco, en Caixa Forum, había una magnífica exposición Méliès. ¿Quién ha visto aquí la exposición de Méliès? Tú, sí, algunos. Yo fui ahí, es un amigo Rafael Liritis, que ha hecho esta exposición, que conozco bien. Y yo creo que cualquier persona que la ha visto, la primera cosa palpable es la inocencia, la imaginación y el ludismo. Bueno, esto era Europa. Y esta idea, este ludismo, esta esperanza acabó con la Primera Guerra Mundial, acabó con la muerte de los artistas, con la muerte de los poetas, Montmartre y toda su poesía, acabó ahí. En Alemania, el Bauhaus y todas las cosas acabaron. Y lo que ha ganado, los paletos, el obscurantismo en Alemania, el nazismo, las cosas más paleto y más obscurantistas. Y no fue por casualidad, es porque los que mandaban tenían miedo de esto, tenían miedo de la revolución, tenían miedo de las nuevas ideas. Entonces, muy serio hoy, normalmente son menos serios, pero este tema me toca muy de cerca. Hasta el circo no ha sobrevivido finalmente a esta cosa. La inocencia del circo es siempre más grande, siempre más fuerte, todo esto. Mi abuelo afortunadamente
ha vuelto, no fue herido en la guerra, pero él mismo ha vuelto sin el mismo entusiasmo, las ganas, algo se había apagado en él. Y me recuerdo que él tenía un cajón con unas medallas que le había dado en la guerra, fue condecorado. Y un día yo tenía 6 o 7 años y yo encontró en una casa de esto y lo he sacado, ¡hostia! Unas medallas y todo. Y mi abuela me dice, sí, tu abuelo es un héroe y le han dado esto. Y mi abuelo entró en la habitación y me dice, quítalo al niño, esto es mierda. Esto es horrible. Estaba muy emocionado. No quiero que tú veas estas cosas. Mi abuelo me dice, pero eres un héroe. Y los héroes eran los que se marcharon, los desertores. Y son cosas así que marcan la vida. Y yo, pequeño, me lo recordaba. Y para mí, mi abuelo fue grande por eso. Pasa de todo en la iglesia. Maimónides, vamos a un quedado más tranquilo, más tranquilo sí y no, para dar algunos datos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no soy un gran erudito y puedo también equivocarme, entonces no tomar como si fuera la Biblia las fechas y cosas que yo digo, porque a lo mejor es mejor ir a Wikipedia y volver a mirarlo. Pero más en líneas generales tengo, creo, una visión bastante clara de lo que quiero decir. Entonces, si no me equivoco, Maimónides, cordobés, judío cordobés, nace en 1135 y muere en 1204 y muere en una ciudad que se llama en egipcio Ifrat, pero que es el Cairo, es decir, antes de llamarse el Cairo era una ciudad más pequeña que tenía otro nombre y él muere ahí. Una historia extremadamente densa y rica, la historia de Maimónides, por eso me ha interesado hablar. Por la gente que no sabe, ahí en las paredes yo he puesto, y esto Maimónides estaban también, las imágenes y las caras de las personas que me han influenciado en mi vida de una manera u otra. El único hilo conductor entre todo esto soy yo, es decir, que no entra en categorías o cosas, es lo que me han molado en mi vida y lo que, pues, por una razón u otra me han dado algo. Entonces, Maimónides lo había ya en diferentes ocasiones leído cosas de lo que él ha escrito o vi, y entonces un hombre que nace del lado del padre eran rabinos prestigiosos, una persona que nace de una familia muy importante, muy educado, muy... su madre, al contrario, era de una familia humilde de Córdoba, si no me equivoco, carniceros. La madre muere dando en el nacimiento de Maimónides, entonces crece con el padre, y era evidente que él llegaba a ser alguien en la vida porque venía de una familia muy ilustre. Una familia tan ilustre que hasta en el Al-Andalú musulmán, los judíos los rabinos eran respetados y había una grande comunidad judía ahí en Córdoba, que manejaba el arte, ciencia, medicina, y
Maimónides crece como rabino, pero al mismo tiempo tiene una educación de médico y llega a ser un gran médico. Pasa su juventud en Córdoba, llega a los 20 y algo años y en este momento hay una radicalización del Islam y los que mandan en Córdoba obligan a los judíos de convertirse al Islam. Lo que los judíos hacían bastante tranquilamente por sobrevivencia y por ser astuto, no le complicaba mucho las cosas, pero bueno, ok, ahora soy musulmán y siguen pensando la misma cosa. En el mundo cristiano no le fue tan bien la historia con los reyes católicos y muchos pues han muerto por la Inquisición habiendo hecho la misma cosa. Pero los musulmanes aceptaron entonces esta reconversión, solo que el mundo se radicalizaba islámico a estos momentos aún todavía más y la familia han decidido de irse. Se fueron en Marruecos, lo que es hoy Marruecos, a Fez, muchos años. Después pasaron por Palestina también durante un periodo para acabar finalmente en el Cairo, en Egipto, en Alexandrópolis y después Cairo. Acabó extremadamente rico, acabó cubierto de gloria porque era el médico personal del gran Saladín. El famoso jefe musulmán Saladín, él era su médico personal y uno puede imaginar como en toda la época medieval, con los miedos de los venenos, con las luchas fratricidas, el médico era el confidente del poderoso y el médico era finalmente casi su protección, su última línea de protección era el médico para ver que no había veneno, para ver que... Y entonces tenía total confianza de Saladín. Pero si conocemos a Maimónides no es solo por su talento de sobrevivir y además por su talento de médico. Era filósofo, poeta. Era, y más que todo, un puente entre el mundo islámico y el mundo de la antigüedad griego y latino. Puente también entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Él escribía en hebreo, en árabe o en latino sin distinción. Entonces hay libros de él escritos de su mano en las tres idiomas dominantes del mundo medieval. Y esta imagen de un hombre de la Mediterránea, creo que por eso me interesa. En una época donde, como en la Primera Guerra Mundial, los poderosos nos están intentando de hacernos enfrentar, esta vez con el mundo musulmán y creando líos monstruosos por encima al Mediterráneo. Yo pienso que es un momento muy importante de pensar que esta Mediterránea podría, al contrario, es ser un puente entre culturas, un puente entre del arte y un puente humano, y que no necesariamente el mundo cristiano y el mundo islámico tendrían que ser enemigos. Además, un tema que siempre me ha preocupado el mundo de la Palestina, de Israel, la idea que los musulmanes han siempre sido gran enemigos de los judíos, esto es absolutamente falso, una falsa narrativa, una narrativa de 50 o 60 años de la creación de Israel. La verdad es que el gran enemigo de los judíos ha sido el cristianismo, y el Islam le ha protegido casi continuamente. Los mismos reyes católicos que han echado en el 2 de agosto de 1492 a todos los judíos de España, donde fueron a Constantinopla, en el Imperio Otomano, y fueron acogidos perfectamente, o en Marruecos. Y entonces, esta narrativa de inevitabilidad de un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, que musulmanes son sanguinarios y todo, creo que estudiando un poco la vida de Maimónides,
uno podría ver una visión totalmente diferente de esto. Sabiendo, por ejemplo, que Saladín, su protector, era amigo de Barbarroja. ¿Quién era Barbarroja? Era un rey de la Sicilia, que era un vikingo. Los vikingos han bajado, han entrado en el Mediterráneo. Los vikingos se han apoderado de la isla de Sicilia, y hay relatos, una narrativa extremadamente interesante de cómo estos vikingos y el Saladín eran amigos, jugaban a ajedrez juntos, y la cultura siciliana tiene mucho que ver con esta idea de ser puente dentro del Mediterráneo entre dos mundos totalmente diferentes. Y entonces Maimónides es uno de estos. Maimónides y además es de Córdoba, como fue, por ejemplo, Séneca era de Córdoba. Esta Córdoba ha dado extraordinariamente muchos filósofos y artistas al mundo, y creo que sería también una manera para los españoles de ser orgullosos, no solo de los españoles cristianos, pero también de los, si se puede decir, españoles, visto que vienen de ahí, de otras religiones y de la historia de España, como Séneca, como he dicho antes. Entonces, como he dicho, a veces estas homilías van sobre temas serios, otras veces más alegres. Hoy ha salido la Primera Guerra Mundial, me toca muy de cerca por las historias, las narrativas de mi abuelo, pero creo que también hace parte de lo que yo quiero hacer en este pequeño lugar, es hablar de cosas serias.